Bienvenidos, este es el canal digital Vacante Veo. Yo soy David Ramírez, estudiante de la Escuela de Cine de la Universidad de las Artes. Vamos a conocer a los candidatos al directorio de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas para el periodo 2021-2025. Acorde al calendario electoral de la Casa de la Cultura, hemos extendido la invitación a cada uno de los candidatos para que comparta con nosotros este espacio. No todos han podido responder de forma positiva, pero con los que han aceptado vamos a profundizar en sus propuestas y a conocer a la personalidad detrás de la candidatura, esperando de esta forma ayudar a nuestros compañeros artistas a votar por la persona que mejor represente sus posturas. Les recordamos que este programa es grabado con anterioridad gracias a que el calendario electoral es muy ajustado y no podríamos tener a nuestros candidatos para conversar con ellos de forma online. Dicho todo esto, el día de hoy nos acompaña Andrea Priscila Crespo Granda, escritora ecuatoriana. Realizó sus estudios superiores en la Universidad Casa Grande, donde obtuvo el título de comunicadora social con mención en escritura creativa, lo que ha obtenido algunos premios por su destacada labor literaria. Participó en el año 2013 en las elecciones legislativas como candidata a la Asamblea Nacional. Hoy nos acompaña representando a la lista número 2 por la candidatura a dirección provincial de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Bienvenidos, estamos aquí en Vacante Veo, conociendo a los candidatos al directorio a la Casa de la Cultura para el periodo 2021-2025. En esta ocasión tenemos a Andrea Crespo con nosotros. Andrea, bienvenida. Muchísimas gracias a Vacante Veo y a todas las personas que nos están escuchando. Muy bien. Vamos a conocer un poco más las propuestas de Andrea y quién es la persona detrás de la candidatura. Andrea, cuéntanos por favor, ¿desde qué experiencia? ¿Quién es Andrea? ¿Cómo llega a este momento y a candidatizarse para dirigir la Casa de la Cultura? Gracias por esa pregunta. Es muy bueno poder contarle a las personas de dónde venimos nosotros, quién soy yo, por qué deberían, digamos, que tener esta importante información para tomar decisiones. Desde hace aproximadamente unos 20 años atrás, comencé poco a poco en el sector cultural. Comencé como una persona que asistía a festivales. Poco a poco comencé a trabajar, digamos que inicialmente en el ámbito de lo político. Comencé haciendo comunicación para el antiguo Ministerio de Litoral. Luego de eso, trabajé como directora técnica del Consejo Nacional de Cinematografía. En ese marco, por ejemplo, una de las cosas que hacíamos, una gestión muy importante, fue hacer el segundo encuentro latinoamericano de documentalistas de América Latina y el Caribe. Esto era importante porque trajo documentalistas de toda la región para hablar acerca de la memoria y la importancia de hacer procesos de distribución de cine documental. En ese ámbito también trabajé llevando como consejo de cine a Ventana Sur. Ventana Sur es un mercado internacional que es la representación del Festival de Cannes para América Latina que se realiza en Buenos Aires. Más adelante trabajé como asesora de comunicación para el Ministerio de Educación en el despacho ministerial. Allí trabajábamos particularmente con procesos de formación que son muy importantes, necesarios para tener ciudadanías culturales. He trabajado también en el CEPAN, que es el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, también en procesos educomunicacionales y allí en proyectos internacionales con IPPF, que son proyectos para que las personas a través del arte y de la cultura puedan reducir o reconocer los índices de violencia, principalmente en niños, niñas y adolescentes. Soy en la actualidad docente en el ámbito del lenguaje, todo lo que tiene que ver con la construcción de palabras en la Universidad de las Artes, pero también me he desempeñado, y esto es un trabajo que me dejó muchísimo aprendizaje, como directora de artes literarias en el Ministerio de Educación, en donde pude hacer la creación del documento actual del Plan Nacional de Lectura y Escritura para el Ecuador. Ese fue un trabajo junto con la UNESCO y junto con la CERLAT, que es el organismo de las Naciones Unidas para América Latina para la promoción de libros. Desde toda esta experiencia y este recorrido, ¿cómo entiendes la Casa de la Cultura?
es importante conocer la institución a la cual vas a ir. Ok. No es un momento para improvisar. Eso implica que tienes que conocer la función pública, que no te asuste saber que es un término de referencia, cuándo hacer un presupuesto operativo anual, cómo realizarlo, que las partidas se tienen que realizar de una forma acorde y pertinente. Pero también es necesario conocer que la Ley de Cultura dice que el sistema de cultura está conformado por algunas instituciones. La Casa de la Cultura es una de ellas, pero el rol objetivo, es decir, lo que debe hacer la Casa de la Cultura es fomentar, incentivar, promover la libre creación y el acceso de las personas a servicios culturales. ¿Por qué esto es importante conocerlo? Porque muchas veces se puede caer en la demagogia, en decir se va a hacer esto, yo te prometo que te voy a hacer tal cosa, que vamos a tener empleo para todos, que vamos a reactivar la economía así. Y bueno, la Casa de la Cultura como tal, su objetivo político, y cuando digo político es que es el que nos refiere y nos compete a todos y a todas, es el trabajo de hacer que el ámbito de la cultura, que el sector cultural pueda ser fomentado a través de planes, programas y proyectos. ¿Cuál es el error del sector público por lo general? Que estos planes, programas y proyectos no son pertinentes. Surgen desde lo que muchas veces las autoridades quieren o les parecen que tienen que ser, más no desde las necesidades reales y concretas de las personas. Por ejemplo, muchas veces a los jóvenes, a las juventudes, se les recrimina que tienen ciertos gustos o ciertas tendencias o les gusta ciertos tipos de música, ciertos tipos de cultura, y dicen, no, tienen que hacer esto. Y no se trata de imponer, sino de aprender. Si los jóvenes no se pueden acercar probablemente a un libro de literatura clásica como la Ilíada inicialmente, pero queremos que sean lectores, lo más probable es que tengamos que empezar con talleres de rimas, de hip hop, o tengamos que trabajar con otro tipo de alternativas y de consumos culturales que los lleven a ellos hacia la apreciación de la literatura. Esta pertinencia en la política pública es la que permite desarrollar programas con diferentes lineamientos que tengan un sentido real, que tengan realmente un impacto que se pueda medir a mediano y largo plazo. Ok, entonces, ¿cuál es el tipo de Casa de la Cultura Núcleo del Guayas que pretendes visionar a través de tus propuestas? Nosotros creemos que es posible soñar con cosas concretas, con cosas eficientes, con proyectos, con planes que puedan llegar a ser realmente un cambio para las personas, como a través de una casa de puertas abiertas. La política pública primero tiene que ser transparente. Tú tienes que saber cuánto presupuesto tienes, y también una cosa que es importante, la Casa de la Cultura, por un tema de la ley, es decir, ella como institución tiene la capacidad de autogestionar presupuestos. ¿Ya? Okay. Eso es importantísimo, es vital, porque existe afuera del Ecuador, es decir, incluso dentro del Ecuador, una cantidad infinita de organizaciones, de recursos que todo el tiempo están promoviendo y disponiendo fondos para proyectos. Y la Casa de la Cultura tiene que tener la capacidad técnica de generar proyectos y solicitar fondos, no necesariamente lo que venga del gobierno central, y eso también es una situación muy importante. Claro. Hay que ir a exigir lo que nos compete a nosotros. Guayas es una casa grande, no solo Guayaquil. Queremos una casa móvil, una casa que llegue a todos los cantones, una casa en donde los proyectos principales que ocurran aquí se repliquen en diferentes espacios, se repliquen en Playas, en Marcelino Maridueña, se repliquen en El Triunfo. ¿Por qué no es posible que un plan lector atienda a toda su provincia? Eso no puede pasar. O sea, no son tiempos como para decir, ay no, es que no es posible, porque aquí el presupuesto me lo limitaron, pero tú tienes la autonomía jurídica para buscar formas de financiamiento privadas, interestatales y convenios de cooperación. Entonces, casa de puertas abiertas y una casa que sea móvil. Una casa que sea móvil, una casa de puertas abiertas. ¿Cuáles son los puntos principales de tu propuesta de campaña? Nosotros tenemos 6 ejes de trabajo. Uno de los ejes importantes es el tema de la transparencia y de la participación. ¿Qué se refiere con esto? No solo hacer política pública con las personas, que es importante, la participación también implica esto. Si la Casa de la Cultura es el ente en el territorio, es decir, en la provincia, que tiene que incentivar, fomentar y dirigir las políticas públicas, pues es el ente que se tiene que sentar en las mesas con todos los GAT, con el GAC de Guayaquil, con cada gobierno autónomo descentralizado, a decir, a ver, señores, esta es la ley de cultura, no puede ser posible que los proyectos de las direcciones culturales no concuenten a los artistas, no puede ser posible que los presupuestos no se lleven de una forma técnica, es decir, nosotros podemos negociar políticamente, ese es nuestro rol,
Participación también significa la defensa de nuestro sector. Recuerdo que hace unos meses atrás estuve en medios de comunicación en la defensa del sector editorial por el caso de Letras Vivas. No es posible que se piense que los escritores o que los autores no tienen que ser beneficiados de su trabajo. No se puede las instituciones fomentar la precarización laboral y la Casa de la Cultura tiene que fomentar eso, tiene que fomentar ese respeto a nuestro sector. Eso también es participación política del sector. Digamos que ponernos en la mesa como iguales, como el sector productivo, como cualquier otro sector. Es igual de importante. Otro aspecto que para nosotros es considerado en el plan es el espacio público. Okay. Sin espacio público no es posible generar espacios de diálogo. Cuando hablamos de arte y cultura, hay que entender que la cultura es una red de significados. Es decir, la cultura es lo que hace que usted y yo compartamos cosas en común, que entendamos nuestras bromas, que tengamos códigos. Ajá. La cultura, aparte, está el arte y está muy bien, es parte de eso. Pero un espacio público es el lugar en donde se puede generar palabras, en donde las personas pueden opinar sobre diferentes problemas que existen en la sociedad. Y ese pequeño elemento es lo que hace que sea fuerte el tejido social que tan, digamos, debilitado se encuentra con la pandemia. Nosotros necesitamos espacios públicos. ¿Cómo? La casa tiene lugares, que se han perdido. Por ejemplo, la antigua cafetería, el espacio del parqueadero, lugares que están subutilizados y que se necesita y que se puede realizar una intervención. Porque no podemos decir que como está el edificio ahora está bien. Y no podemos decir que nosotros, si queremos participar en la vida política de la ciudad a través de la cultura, no nos sentemos con el municipio y le digamos a ustedes, oigan, promuevan estos proyectos de participación. No cojan a los artistas y los lleven presos o les pongan multas. Al contrario, fomentemos el uso de la calle. Eso ayuda muchísimo, reduce delincuencia, hace que exista más sociedad y bueno, una serie de puntos que consideramos que se articulan de forma, los voy a mencionar brevemente. Creemos en el rescate de la memoria y el patrimonio, es competencia del INPC, pero nosotros tenemos allí un rol también de visibilización en toda la provincia. Tenemos, como te dije, el espacio público, el tema de la participación, el tema de la creación técnica de financiamiento. Importante. Necesitamos generar proyectos que se puedan solventar y que se puedan tener permanencia a largo mediano plazo. Si tú haces una actividad y solo es una actividad, eso no crea impacto. Pero si tú sostienes un programa porque lo creas dentro de un proyecto macro, eso puede crear incidencia para las personas. También es importante que nosotros pensemos en la interculturalidad y los diálogos con redes. Redes entre artistas, porque sí, claro que existen disciplinas, pero lo más rico del arte es el diálogo interdisciplinario con otras disciplinas y entre actores. Entonces, digamos que ese sería un poco el sustento sobre el cual nosotros vamos a desarrollar todos estos planes. Dentro del punto de transparencia, ¿tienen pensado socializar el manejo que se hace del presupuesto de la Casa de la Cultura? Por supuesto, de hecho es ley. De hecho, toda institución pública tiene que mostrar cómo está utilizado su presupuesto, pero nosotros creemos que se necesita incluso un poco más. La construcción técnica de los presupuestos, es decir, mesas técnicas de cooperación en donde se van tomando decisiones, obviamente decisiones conjuntas, pero estas decisiones responden a unas necesidades reales. Y los cantones pueden ir diciendo cuáles son las necesidades, cuáles son los fuertes. Recordemos que también en el sector público el presupuesto está, digamos que te asignan mayor presupuesto a mayor eficiencia institucional. Si la casa durante el último periodo no ha tenido una eficiencia o no ha sido considerado así por el Ministerio de Finanzas, los presupuestos se reducen. Es decir, para poder pedirlos tienes que poder saber y demostrar que los puedes ejecutar. Y esa es nuestra labor. En caso de llegar es abrir el POA y comenzar líneas de financiamiento con lo que tenemos, obviamente el respeto a los programas emblemáticos que tiene la Casa de la Cultura, claro, que tienen que estar y son emblemáticos porque se han mantenido, y comenzar con el levantamiento de fondos para estos nuevos programas. Y cuando digo levantamiento de fondos, que para mí es muy importante, tiene que ver con todos estos organismos que están alrededor del mundo, que son organizaciones, por ejemplo, lideradas por las Naciones Unidas, muchas veces, o por gobiernos o cooperación internacional, que tienen fondos abiertos para países. Pero nosotros no participamos. O sea, nosotros como Casa de la Cultura no se ha realizado la gestión. Y eso es algo que se tiene que cambiar. Es un paradigma que tiene que ser, digamos que, modificado. Nosotros tenemos que ser autosustentables. Entendiendo también que estamos en Guayaquil, una ciudad que se la considera que no consume cultura, ¿cómo piensas aportar a mejorar el acercamiento de la ciudadanía
a las creaciones artísticas desde la Casa de la Cultura. Es por eso que te decía que uno de los aspectos de nuestros ejes del plan eran las redes y el diálogo. Uh-huh. ¿Por qué? No se puede trabajar en el sector público desde la soledad en una isla. Desde yo voy a hacer esto aquí solo. No. Tú tienes un sector que lo ha hecho, que tiene tiempo haciéndolo y al cual tienes que respetar y que tienes que considerar. Pero también tienes instituciones a las cuales debes acercarte, porque son las instituciones que representan la democracia, que representan a los ciudadanos y ciudadanas. Por ejemplo, si tú sabes, si nosotros conocemos y reconocemos que hemos tenido un problema de distribución de contenidos de arte, pues hablemos con quien no tiene problemas de distribución, que es el municipio. Y con ellos comencemos a generar contenidos en los canales que ellos tienen. Es decir, esto no es posible de realizarse en soledad. Todo trabajo político articulado es un trabajo político que da frutos. Es un trabajo político que permite que las personas lleguen a más, tengan acceso a mayor información. Por ejemplo, ¿por qué no sería deseable u óptimo que los barrios tengan cineclubs? Que los barrios puedan ejercer eso, que existan bibliotecas comunitarias, que la red de bibliotecas se active. Tienes la biblioteca municipal, tienes la biblioteca de la Casa de la Cultura, perfecto, pero puedes tener programas itinerantes en donde los libros viajen y los libros tengan que tener una correlación con lo que la persona necesita. No le puedes decir a una señora a lo mejor de 70 años, véngase que tiene que leer En busca del tiempo perdido de Proust. O sea, probablemente no le interese, pero a lo mejor sí le interese leer unas telenovelas de Corín Tellado, unas que a ella le recuerda algo que vio, y son unos libros porque no existe alta ni baja cultura, no existe cultura mejor o cultura peor, existen consumos. Lo importante es ser críticos ante los consumos, lo importante es que nosotros fomentemos a esas lecturas críticas, a esas ciudadanías que no tengan miedo en acercarse, que sientan que no se trata de pérdida de tiempo, sino se trata de crecimiento. En este caso, para implementar este tipo de plan, ¿qué tipo de tecnologías consideras que se pueden implementar para ayudar a que funcione el plan y a que crezca la Casa de la Cultura a través de esta implementación? Tecnologías digitales y análogas. Es decir, por ejemplo, en la biblioteca de la Casa de la Cultura hay una gran cantidad de repositorios de textos de primeras ediciones que están técnicamente se encuentran mal y que tenemos que digitalizar con urgencias porque son primeras ediciones, de ediciones a veces únicas, que se van a perder, constituyen nuestra memoria. Eso permite que personas que a lo mejor no tienen acceso al libro físico puedan consumir. Pero también es importante saber que no todas las personas, cuando piensan en tecnología, piensan necesariamente en el uso de plataformas digitales. Para ellos y para ellas también debe estar la casa. Entonces, por un lado, la comunicación y los programas deben tener un componente que la tecnología pueda digitalizar, digamos que los contenidos. Perfecto, por ejemplo, podemos tener el cineclub y el cineclub también puede transmitirse, digamos que en streaming, en caso de personas que no puedan movilizarse y quieran ir. Perfecto, pero también tenemos que contar y reconocer la fortaleza que tienen estos espacios en donde la presencia está. Tratar de volverlo. Entonces creo que no se trata de colocar a una tecnología por sobre otra, sino ver cómo se complementan. Incluso creo que es sumamente valioso que los programas siempre tengan estos diferentes componentes, ¿no? Los potencian, que un niño que a lo mejor está condicionado actualmente a leer a través de una tablet pueda acercarse al objeto libro y pueda descubrir lo maravilloso que puede ser una función de títeres, que pueda hacer ver una pintura en su, digamos que textura, en sus diferentes formas, que es la presencialidad, que no solo verla digital. Pero la digitalización lo que hace, y es lo poderoso, es que democratiza los accesos a quienes tienen condiciones tecnológicas, por supuesto. También siguiendo en esta línea de hacer que la Casa de la Cultura se acerque un poco más a la ciudadanía, exactamente, a todos, entendiendo que la cultura la hacemos todos y que la verdad en sí todos somos la cultura de la que hablamos. ¿Qué propuesta específica tienes para salir de la capital, salir de Guayaquil, llegar a toda la provincia? ¿Cómo lo piensas implementar? ¿De qué forma? ¿De qué manera? ¿Y hasta dónde piensan llegar con ese alcance? Por mandato, la Casa de la Cultura del Guayas tiene que llegar a todos sus cantones. Una de los temas digamos que me interpeló a mí para aceptar esta candidatura fue que a mí me convocó la Red de Gestores Culturales del Guayas.
Cuando conocí a la red de gestores, me llamó la atención muchísimo el tema de su representación y de su alcance en todos los cantones. Es decir, tenían una representación en Marcelino Maridueña, en Balsar, en Triunfo, en Naranjito, en Playas, en todos los lugares. Y eso es indispensable. Es decir, ya tener una red de trabajo, una red articulada que tienen más de 10 años de trabajo, lo que te permite es que tienes un mapeo ya previamente establecido. Claro, de estar en la Casa de la Cultura, nosotros trabajaríamos con los compañeros de la red, pero también con quienes no son de la red. Lo que esto significa es que ellos nos pueden decir y nos pueden identificar plenamente quiénes son los actores culturales, cuáles van a ser los alcances o qué es lo que queremos. Tienen que haber al menos unas líneas generales y unas líneas macro de estos programas que te menciono que deben tener, digamos que, un alcance territorial. Por ejemplo, el plan lector. Un proyecto por cada área. Cineclub. Hay que incentivar y hay que crear una red de cineclubes en toda la provincia. Lo mismo pasa con las museografías críticas, el museo. El museo no puede ser una simple colección de objetos fríos que se encuentran ahí y que dicen que representan nuestra historia. El museo puede ser itinerante, tal vez no, obviamente, por temas técnicos, una pieza no puede trasladarse físicamente, pero con las tecnologías y con la mediación es importante que llegue allí. ¿Cómo también se pasa esto? Nosotros creemos para toda la red, para nuestro equipo de trabajo, que nada de esto se puede hacer si no existe formación, en dos vías. La formación del sector, es decir, si no tenemos gestores capacitados, es importante por eso para nosotros capacitar todo el tiempo a los gestores, en que sepan hacer proyectos, en que sepan ser lo mejor que ellos puedan ser en su área. Por ejemplo, si te gusta mostrar cuadros, que ser galerista o ser una persona que haga una guía, tienes que ser un buen guía, es decir, una buena guía. La formación del sector y la formación del público. Porque sin públicos, sin ciudadanías culturales, ¿qué hacemos los artistas? ¿A quiénes les mostramos nuestro trabajo? Entonces, esa formación realmente es el corazón. El corazón que hace que todas estas cosas, que todos estos proyectos, que todos estos sueños que te digo, sean concretos. Porque la formación implica personas, tienen rostros, tienen apellidos, son vidas reales. Y son vidas que están allí. Entonces, ¿cómo piensas hacer real esto que vemos que hay una precarización en cuanto a lo económico y las ganancias de los artistas, de nuestros compañeros artistas en todo el sector? Cuéntanos un ejemplo concreto, un ejemplo práctico de cómo podrías hacer que esta precarización vaya disminuyendo, porque obviamente no la podemos tumbar de entrada, pero se la puede ir trabajando para que desde los artistas y también desde las demás instituciones públicas que pueden intervenir, puedan ir bajando estas estadísticas de precarización de los artistas. Gracias, porque esa es una pregunta sumamente necesaria en este tiempo y también implica tener claridad sobre qué es lo que puede hacer la casa. Tal vez para muchas personas les guste escuchar que las soluciones y que todo se puede realizar. Yo creo que no son tiempos de ser demagógicos. Por ejemplo, la Casa de la Cultura no es una agencia de empleos. La Casa de la Cultura no puede dar subsistencias a las personas. Claro. No lo puede hacer. Ese no es su rol. Pero ¿cuál es su rol? Hemos dicho que su rol político, es decir, su rol por ley, es incentivar, fomentar el uso de bienes y servicios culturales. Por lo tanto, si yo soy una institución pública que tengo este mandato, también es mi mandato sentarme políticamente con los actores de relevancia que sí tienen ese mandato, digamos que claro, por ejemplo, como el Ministerio de Finanzas, como la Alcaldía, y exigir, demandar, es decir, estar allí para que esto ocurra, que en las políticas de reactivación económica exista un enfoque de cultura. Para que, por ejemplo, si usted dice, yo voy a reactivar a través de ferias, perfecto, pero allí tiene que haber un componente de cultura. ¿Qué implica esto? Que la Casa de la Cultura puede tener un catálogo de personas y decirte, bueno, deberías contactar a esta clase de personas, tienes que colocar aquí. No simplemente se trata de colocar un parlante, eso no es reactivación cultural. Se trata de que des espacio significativo a los diferentes grupos escénicos, a los diferentes actores del medio y que sean considerados en todo este proceso. Así como lo hacemos como en el municipio, tenemos que hacerlos con las cámaras de comercio. ¿Cómo se puede prever que, digamos, la participación que tenga que haber, que los artistas que quieran participar puedan sentir que ellos pueden ganar
un concurso, pueden mostrar su obra, su producción y pueden acercarse y llegar a obtener las ganancias que hay en participar para una presentación, un evento, un programa, un proyecto del municipio o algo que está impulsando la Casa de la Cultura, donde hay oportunidad de mostrar, pero no hay cupo para todos. Quieren postular 1,000, pero hay cupo para 10. ¿Cómo puedes garantizarnos que si se da el caso de que tú ganes la presidencia, nos puedes garantizar que no van a estar amarrados los puestos, no van a ganar los que están apadrinados ni los que están palancados, sino que los que están palanqueados, sino que van a hacer procesos abiertos, meritocráticos, en los que van a ganar los que tengan no la mejor propuesta, sino la propuesta más clara, más consolidada, o la que se acomode mejor a lo que se quiere llevar en ese programa? Lo que estás mencionando, lo que estás mencionando es importante por lo siguiente. Por un lado has tomado los temas de los concursos. Uh-huh. Los concursos siempre a nivel nacional tienen un jurado que se mantiene en secreto y es un jurado que debe ser reconocido obviamente por su trayectoria y que sabrá elegir de forma libre, de forma secreta, porque las obras siempre se mandan en anónimo, van a poder elegir la mejor propuesta, en ese caso la mejor propuesta. Y eso siempre se ha mantenido y me parece que es un tema saludable, porque los concursos son oportunidades en donde las personas pueden mostrar su trabajo. Pero los concursos son esporádicos y de hecho en este país son muy pocos, son mínimos. Otra cosa que tú has mencionado es el tema, por ejemplo, del uso de espacios o poder participar de estos programas o de estos planes. Para ese tema, dentro de la función pública existe algo que es muy importante, que es el tema de los protocolos técnicos, ¿ya? Tú no puedes tener un espacio de 7 pisos lleno de salas y decirle a las personas, no lo puedes utilizar, yo prefiero tenerlo cerrado, cuando el asunto se trata de que no tienes un estándar de protocolo y de funcionamiento, que son documentos, que te permite, y esto es un tema técnico, es un tema de administración realmente, la preocupación. Claro. Es un tema de saber que si las personas, hay 20 grupos y tengo, 10 salas, pues tengo que crear un cronograma, tengo que crear unas pertinencias, sí, tengo que lanzar convocatorias para uso de espacios, se acepta según el orden, se hacen unos contratos del uso de espacio para que las personas puedan utilizar bien, bajo ciertas condiciones, devolverse de la forma en que está, porque hay que decirlo, hay que cuidar el espacio y hay que administrarlo. Claro. De hecho, la Casa de la Cultura tiene toda la potestad para poder alquilar los espacios y poder desde ese alquiler, poder tener todos, digamos que también fondos. Nosotros creemos que eso es, digamos que, un punto importante, sin embargo, no es tan importante como que la gente tenga una casa. Si un grupo no ha tenido acceso, pues no necesariamente ese grupo va a tener cómo pagar y no importa, pero si ese grupo, por ejemplo, unos chicos que no tienen dónde ensayar, son una orquesta pequeña que está despegando, que tiene algún tiempo y nunca han tenido lugares donde poder presentarse y nosotros tenemos una sala vacía, pues es irresponsable como ser el ente de la cultura que no les demos un espacio. Es decir, allí el dinero no se convierte en un motivador, el motivador es el tema de los accesos. Pero yo sí te puedo responder diciendo que todos esos problemas que tú has mencionado de los accesos, de las entradas, de saber, son protocolos técnicos de trabajo. Por ejemplo, en instrumentos como los términos de referencia, cuando en la función pública tú necesitas un servicio y comienzas a decir qué tipo de servicios, tú debes colocar las características y tienes que lanzar estos procedimientos públicamente para que quienes tengan las características puedan abiertamente concursar. Si nos hemos saltado o todavía no hemos profundizado en algún punto o algún eje de tu propuesta, cuéntanos en los siguientes 2 minutos cuál de ellos es. Profundízanos un poco, por favor. Bueno, hay un elemento que no he conversado con ustedes, contigo, y a mí me encanta decirlo siempre porque de hecho para mí es nuestra fortaleza. No solo se trata del trabajo que yo he realizado tanto en la función pública o en la función privada, que demuestra que tenemos habilidades técnico-políticas para hacerla. Cada una de las personas que se encuentran en mi equipo, Ever Jumbo, Alex Yagual, María Paulina Briones, Ángel Arboleda, cada uno de ellos son gestores excelentes. Son gestores estupendos, personas que han levantado proyectos como un cerro de cuentos, personas que han levantado la recuperación, por ejemplo, en playas de Las Balsas, personas que han hecho proyectos como La Casa Morada, una librería independiente y de hecho una editorial que está sacando lo mejor de los autores contemporáneos en este momento. Ever, que tiene un trabajo fantástico desde la década de los 90 con el activismo cultural. Es decir, no existe una sola persona en este equipo, que podamos decir que está allí y no tiene un rol importante.
Cuando tenemos un equipo así de sólido, cuando tenemos un equipo con trayectorias probadas, sabemos que vamos a hacer que esa institución que está en cierta desidia, que ha caído en una especie de olvido, va a comenzar a moverse, porque sabemos cómo hacerlo. Nosotros sabemos cómo se tiene que funcionar tanto en lo privado como en estas competencias de cooperación interinstitucional. Y no solo lo hemos hecho y podemos demostrarlo, una de las cosas que este equipo también ha demostrado, aparte de estas competencias técnico-políticas, es su calidad ética. Es un equipo del cual podemos confiar porque son personas que han labrado una historia de vida. ¿Por qué? Porque no solo saben gestar proyectos, son parte del sector, somos artistas. Y cuando somos artistas podemos generar una empatía distinta porque sabemos cómo son las tribulaciones por las que pasamos los artistas. Que eso es muy distinto porque tú puedes ser a lo mejor pensar eficazmente, ¿no? Pero si tú no entiendes que, por ejemplo, los libros de poesía no venden y sin embargo necesitamos poesía, no vas a crear políticas para los poetas porque vas a pensar que no es necesario. Nosotros tenemos ese componente, sabemos el tema administrativo, pero al mismo tiempo somos creadores, por lo tanto tenemos estos pies puestos en estos diferentes espacios que son los necesarios para que se pueda construir una casa de puertas abiertas para todas y para todos. Para concluir, Andrea, respóndenos por qué tengo que votar por ti. Ok, bueno, yo quisiera dar aquí un mensaje a las personas que nos están viendo y que son parte del padrón electoral, o las personas que a lo mejor nos están viendo y les interesa este tema, pero no tienen, digamos, que una participación efectiva como voto. Una de las cosas más importantes y que hay que celebrar es la democracia, la capacidad que tenemos las personas de poder elegir. De poder elegir, esto implica que podemos escuchar todas las opciones. Nosotros no podemos ser el sector que dé votos porque este es mi amigo, porque yo ya prometí la palabra. No, nosotros tenemos que tomar decisiones responsables y sobre todo decisiones libres. En ese marco yo los convido a ustedes a que nos escuchen. ¿Por qué? Consideramos tener una propuesta que realmente tiene una cobertura sensata, una cobertura posible, una cobertura de pertinencia, en donde se puede incluir tanto los valores estratégicos que debe tener la ley de cultura, pero al mismo tiempo los valores que están muy atañados hacia el ejercicio de las ciudadanías culturales. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos entender la cultura como un bien que se vende y se compra solamente, porque no podemos entender la Casa de la Cultura solo desde el plano de la administración. Nosotros sabemos, reconocemos que tenemos estas capacidades de hacer posible estos sueños, de hacer a través de nuestra gestión que los procesos de formación se conviertan en la parte neural de una casa. Y sobre todo sabemos que la casa es un espacio en el que tenemos que reconocer a las nuevas generaciones, pero también a nuestro pasado. Somos un equipo interdisciplinario, un equipo con equidad de género, un equipo con muchísima energía y sobre todo un equipo probo, un equipo que ustedes van a ver cuando revisen nuestras hojas de vida. Somos quienes hemos estado allí. No tenemos 4, 6 años, 10 años haciendo gestión cultural para un cargo. Tenemos nuestra vida entera haciéndolo. Y eso marca una diferencia, porque más que allá de una campaña, nosotros estamos haciendo una actividad permanente por la defensa de la cultura. Bien, esta ha sido Andrea Crespo con nosotros, candidata al directorio de la Casa de la Cultura para el periodo 2021-2025. Esperamos que ustedes, nuestros compañeros artistas, puedan conocer un poco más sobre ella, sobre sus propuestas y escoger de esta forma a la persona que mejor represente a sus intereses, a su posición, a lo que ustedes desean para la Casa de la Cultura. Le damos gracias a todos por haber estado con nosotros. Gracias, Andrea, por habernos acompañado. Y esperamos que ustedes puedan ir a sus redes sociales a conocer a cada uno de los candidatos y conocer cada una de sus propuestas.